Oye, me pasaron este video de Perros de la Guerra que habla sobre el asedio de Minas Tirith y la batalla de los campos del Pelennor. Y será un desglose militar de este tipo de cosas, la estrategia de ambos bandos. Bueno, porque recordemos que Tolkien fue soldado, es veterano de guerra, así que algo de batallas sabrá. Así que vamos a ver. Y no solo no hay foso, Ay, coño. sino que la inmensa llanura de Pelennor. No, espérate, que tenía desenchufado el audífono. Y no solo no hay foso, sino que la inmensa llanura de Pelennor. Y no solo no hay foso, sino que la inmensa llanura de Pelennor es tan plana que podría plantarse ahí un aeropuerto moderno con solo una mano de cemento y pintura. Entonces Gandalf da instrucciones a los arqueros de la Darbe para que no disparen contra las torres de asedio que se aproximan, sino contra los trolls que las empujan. ¿En serio? Si los soldados de Gondor no saben que no se debe disparar a un objeto inanimado, es que Denethor tenía razón y deberían haberse limitado a huir para tratar de salvar la vida. Antes de nada, he de decir abiertamente que la del asedio de Minas Tirith y la batalla de los campos de Pelennor me parece una de las escenas de acción más espectaculares de la historia del cine, y la razón por la que fui a ver la película... Lo que dice la Eris, la carga de los Rohirrim, la batalla del abismo de Helm es mejor. La batalla del abismo de Helm es mejor. Esto es más masivo, eso sí, pero mejor no. 2 veces la semana del estreno. Pero como está llena de cagadas estratégicas y tácticas, hoy vamos a destrozarla con todo el cariño del mundo. Empiezo lanzando una pregunta directa a la audiencia, mientras vemos la toma aérea de las tropas de Sauron abandonando Minas Morgul. ¿Sabéis cuántos orcos participaron en el ataque? Tenéis 3 segundos para tratar de adivinarlo en los comentarios. Pues se supone que 40.000, 100.000, una cosa así. Mucha gente, pues mucha gente. No hagáis trampa, ¿eh? 3, 2, 1... Según Richard Moore, uno de los animadores de la película, la idea original era generar 50.000 orcos para la batalla, pero la escala de la llanura era tan enorme que para conseguir el efecto que buscaban tuvieron que elevar el número hasta 250.000. 250.000. Pero entonces, ¿cómo ganaron los Rohirrim? Sí, creo que dicen que tenían 20.000 o 10.000 jinetes. Sí, tenían como 10.000 jinetes, ¿no? Otro de los entrevistados en el making of decía que fueron unos 200.000 los que tuvieron que meter en Massive, el software con el que animaban las escenas. Así que podríamos dejarlo en que había entre 200 y 250.000 soldados, casi nada. A 5 orcos por línea, esta columna de marcha tendría entre 40 y 50.000 líneas, con una longitud aproximada de 50 kilómetros. Es decir, que sin importar lo rápido que viajen o lo largas que sean sus marchas, forzaría la cabeza de la columna a acampar mientras la cola aún no ha abandonado el campamento anterior. Hombre. Algo que no solo sería poco práctico, sino también temerario. Si pensamos en un ejército de tamaño similar... Bueno, pero eso sería solo para salir de Minas Morgul. Como se estima que era el de Jerjes en la invasión de Grecia, sus tropas realizaron la mayor parte del trayecto en una triple columna. No sabemos cómo viajan los orcos en este caso, porque no se ve en pantalla, pero les daremos el beneficio de la duda y pensaremos que se han atenido a las convenciones. El primer objetivo de la hueste de Minas Morgul es Osgiliath, la antigua capital del reino de Gondor. La relación... Antigua capital, bueno, creo que era solo un punto pesquero, ¿no? Entre esta y Minas Tirith es muy parecida a la que vimos en la Segunda Guerra Púnica entre Casilino y Capua, en las fértiles tierras de Campania. De hecho, podéis ver que Casilino estaba dividida por el río Volturno de forma prácticamente idéntica a Osgiliath. En aquella guerra, como dicta la lógica, tanto Aníbal como los romanos se limitaban a cruzar por otro punto del río cuando la ciudad la controlaba el bando rival. Así que es justo que el espectador se pregunte por qué demonios los orcos, que tienen barcas de transporte, se empeñan en cruzar el río en Osgiliath, en lugar de elegir cualquier otro tramo, para después atacarles desde su orilla que no tiene ni muralla. ¿Verdad que sí? ¿Para qué atacan Osgiliath? ¿Para qué atacan Osgiliath? Hubieran entrado por otro lado, ¿verdad que sí? Bastaría con que algún personaje en algún momento dijera «el río no se puede cruzar por otro sitio», y aunque cutre, bastaría para que no cuestionásemos las tácticas de los orcos. La treta del ataque nocturno es descubierta gracias a que a este pobre diablo le abate una flecha, pese a que lleva puesta una coraza pesada encima de una cota de malla. Las flechas en el cine son como balas de cañón, que convierten a cada arquero en un ser tan poderoso como el mismísimo Apolo.
Esto ya lo comenté en el análisis de Troya, pero las flechas tenían como objetivo obstaculizar el avance rival, incapacitar a un soldado si le acertaban en un brazo o en una pierna, y quizás matarle si alcanzaban un punto vital. Pero bueno, ¿a quién le importa? El caso... Claro, pues ciertamente. Bueno, espérate. No, espérate, el escudo es para otra cosa, no es para la armadura. Claro, que una flecha atraviese una armadura está como que complicado, ¿no? Es que Faramir es informado de que la amenaza... No, yo nunca entendí muy bien por qué Robb Stark tenía que pasar a la fuerza por los gemelos. No había más vados o puentes. Sí, a la Aerys, sí habían. Pero eso lo discuten en el Juego de Tronos. Lo que pasa es que dar el rodeo para pasar por otro lado implicaría semanas de viaje. Y en ese momento tenían prisa por llegar a Aguas Dulces. Porque todavía estaba vivo Ned. Y porque creo que ya estaba bajo asedio Aguas Dulces, creo. Entonces tenían que darse prisa. Se aproxima desde el río, y el muy estúpido, en lugar de disponer a todos sus soldados en formación para bloquear los accesos entre las edificaciones, decide que el mejor plan de acción es el siguiente: dejar que desembarquen tranquilamente, dejar que entren a cientos en su lado de la ciudad, y cuando ya están rodeados por todas partes, salir de su escondite para morir en el intento. Claro que sí. Si alguien se pregunta por qué Denethor quería más a Boromir, aquí tenéis la respuesta. Bueno, pues sí, este tipo es medio pelotudín con eso. Cuando lo piensas, sí, es medio pelotudín. Y luego se lanza una carga para morirse también. El Faramir de la película es más inútil que el codo de un Playmobil. Otra pregunta razonable es la de por qué no han levantado una empalizada o algo que dificulte que los orcos puedan llegar hasta ellos tan fácilmente desde la otra orilla. Llevan bastante tiempo luchando en Osgiliath, y no es que haya mucho ocio a su alcance que justifique esa falta de previsión e interés. La huida es desordenada, pero los orcos no tienen caballos, y eso le da sentido a que los de Gondor no se molesten con acciones de retaguardia. Contra los Nazgûl, sin arcos y aparentemente con pocas armas, nada pueden hacer, más que esperar la intervención espectacular de Gandalf para salvarlos de una muerte segura. Denethor... No, bueno, no necesariamente. Ah, espérate. Porque los Nazgûl tampoco caminan por el día, ¿verdad? Porque claro, la otra alternativa es correr lo más rápido que puedan hacia el sol, porque los orcos no caminan por el sol. Los orcos son criaturas nocturnas que no caminan por el sol, creo que se vuelven piedra y todo. Los únicos los únicos orcos que pueden caminar por el día son los Uruk-hai. Pero el orco normal tiene que esperar a que se haga de noche o que se ponga oscuro. De hecho, tú ves en la batalla del Pelennor como Sauron manda nubes de ceniza y de mierdas de esas para tapar el sol. Ya se ha vuelto loco del todo, envía después a su incompetente hijo a recuperar la ciudad. Y Faramir acepta porque es medio lelo, y le parece que la muerte es lo mejor que puede esperar del futuro. En esta escena, que cinematográficamente admito que es muy bonita, vemos una carga de caballería contra unas ruinas. Porque claro, si os fijáis, los orcos están en alto, tranquilamente disfrutando y con flechas del espectáculo como quien asiste al teatro. Me hubiera encantado ver lo que hacían los jinetes al llegar a su destino, pero para sorpresa de nadie, todos mueren víctimas de las flechas, salvo Faramir, que consigue regresar herido y de forma poco decorosa. Entretanto, los orcos han conseguido reconstruir el puente de Osgiliath, usando madera en los tramos en los que estaba roto. Desde luego no es una belleza arquitectónica, pero el trabajo de ingeniería resulta brillante, ya que aguanta sin problemas el peso de todos esos soldados, las torres de asedio y los trolls que las empujan. Minas Tirith de niño siempre me pareció el ejemplo perfecto de bastión inexpugnable, pero estudiando bien la ciudad nos damos cuenta de que defensivamente no es ninguna maravilla. Este estilo de fortificación es una extraña mezcla entre ciudad medieval europea y castillo japonés del periodo Sengoku, concretamente de tipo Hashigokaku, que conoceréis bien quienes habéis jugado al Shogun 2 Total War. Tenemos un nivel más bajo, más amplio y más expuesto, y sucesivas terrazas elevadas, cuyas puertas se posicionan en zigzag para dificultar un avance hostil. ¿Dónde está el problema de Minas Tirith? En que los vagos de sus habitantes no han cavado un foso frente a la muralla exterior. Y no solo no hay foso, sino que la inmensa llanura de Pelennor es tan plana que podría plantarse ahí un aeropuerto moderno. Oye, ¿verdad que sí que no hay foso, Qué raro. Con solo una mano de cemento y pintura. Esto permite a los orcos campar a sus anchas y tomar posiciones para el asalto, sin tener que preocuparse por adecuar el terreno o desplazar ingentes toneladas de tierra para rellenar el foso.
Como curiosidad, estas formaciones random en forma de L o de bloques rectangulares con profundidad y anchura variable, en la práctica requerirían un nivel de entrenamiento mucho mayor que el de formar sencillamente en cuadrados o rectángulos idénticos. Cada soldado tendría que saber de antemano su posición exacta no solo dentro de su unidad, sino también con respecto al resto del ejército, ya que las Ls se acoplan entre los batallones y la maquinaria. Como dicta el manual del buen asedio, el primer golpe de Gothmog, el comandante en tierra de los orcos, va destinado a minar la moral de los defensores, algo que consigue ordenando a los artilleros que disparen las cabezas de los jinetes de Faramir contra la ciudad. En una época en la que se combatía cuerpo a cuerpo, la moral, más allá de los números, era la que dictaba quién ganaba y quién perdía una batalla. Y con esta jugada, los orcos han conseguido una ventaja importante sin arriesgar la vida de un solo soldado. Gothmog, por cierto, es un nombre heredado del señor de los Balrogs, uno de los Maiar, como Gandalf o como Sauron. En el Silmarillion fue el principal comandante de Morgoth durante las guerras de la Primera Edad. El siguiente paso de los orcos es iniciar un bombardeo de artillería, como debe ser. No tienen comida, ni caravana de animales, ni transportes de ningún tipo, así que deben tomar la ciudad antes de que se les acaben los suministros y se mueran de hambre. Como la muralla es inexpugnable, el ataque se dirige contra los edificios y torres interiores, algo también razonable, ya que las piedras y desprendimientos causan bajas, siembran el caos y dificultan los movimientos de las tropas. Eso sí, no sé qué técnicas y qué materiales han usado los obreros de Minas Tirith, pero considero que los efectos del bombardeo son demasiado devastadores. Si las catapultas, o lo que sea esta mezcla chunga entre onagro y trabuquete, fuesen tan efectivas, se podría nivelar cualquier ciudad en cuestión de minutos. Cuando Gandalf se hace cargo de las defensas, Gondor responde por fin al ataque con su propia artillería, que consiste en trabuquetes situados sobre la muralla. Cinematográficamente hablando, me parece un golpe de efecto espectacular que utilicen literalmente trozos de ciudad como munición, pero es imposible que con esas piezas tan pequeñas logren alcanzar a los orcos tirando piedras tan enormes y sin aerodinámica ninguna. A simple vista... Claro, sí, ¿no? Y cómo mueven estas ruinas para lanzarlas contra los orcos. Tampoco es práctico, pues. Es demasiado grande. Parecen incluso más grandes y pesadas que el contrapeso del trabuquete, Sí. Por lo que lo normal sería que se rompiera el brazo y matara a todos los que estuvieran allí cerca. A continuación, los de Minas Morgul lanzan un ataque aéreo, enviando a los 9 Nazgûl sobre sus bestias aladas para causar estragos en la ciudad. Si no recuerdo mal, la función de estos espectros en el libro era infundir terror en sus enemigos, cosa muy útil, como he dicho, para reducir la moral y mejorar las posibilidades de victoria. En la película, además, destrozan artillería y masacran a la infantería de Gondor sin el menor esfuerzo. Con ellos sucede lo mismo que con los dragones de Juego de Tronos. Podrían ganar la batalla en solitario y sin riesgos, pero el director tiene un guión que seguir, y deben desaparecer de la escena para que el espectáculo continúe. Entonces Gandalf da instrucciones a los arqueros de la Darbe para que no disparen contra las torres de asedio que se aproximan, sino contra los trolls que las empujan. ¿En serio? Si los soldados de Gondor no saben que no se debe disparar a un objeto inanimado, es que Denethor tenía razón y deberían haberse limitado a huir para tratar de salvar la vida. Además, solo pueden oír a Gandalf los que están más cerca, por lo que imaginamos que el resto de cientos de arqueros de la Darbe siguen disparando contra las torres hasta el final. Aquí también se ponen de manifiesto las limitaciones de una muralla circular. Los ángulos desde los que pueden atacar a los trolls son muy escasos. En una muralla recta o convexa, como la del abismo de Helm, casi todos los arqueros podrían dispararles sin tener que moverse. Una vez las torres establecen contacto, parecería que los defensores no tienen ninguna posibilidad, pero ya os digo que es la magia del cine. En el nivel superior de la torre cabrán como mucho 10 o 15 orcos bien apretados. Esos son los que van a tener que abrir brecha en las defensas, porque el resto, los de los niveles inferiores, tienen que subir uno a uno por la escalera interior. Es decir, que no están saliendo orcos de ahí de forma constante y mágica, sino que es una primera oleada, y luego un goteo lento que solo sirve de algo si los primeros han conseguido abrirse paso. En la puerta principal, Gothmog ha ordenado a los suyos derribarla con un ariete un poco cutre que parece que les han enviado de AliExpress, pero al final resulta que tiene otro 1000 veces mejor que con un par de golpes se apaña para reventar la puerta. ¿Para qué lo estaba reservando entonces? ¿No quería ensuciarlo porque no cabía en el lavavajillas? Ni idea. Como dato curioso, Grond, el nombre del ariete, es otro guiño al Silmarillion, ya que así se llamaba el martillo de Morgoth, el malvado dios que mencionamos antes y el antiguo señor de Sauron.
Los primeros soldados en atravesar las puertas son 3 trolls enormes, algo también muy bien pensado, sorprende, desmoraliza y además aplastan a todo lo que se les pone por delante como si fuera de plástico. Por si las cosas no estuvieran lo bastante mal, Pippin avisa a Gandalf de que Denethor va a quemar a su hijo, que para desgracia de todos sigue vivo. Cuando cabalgan al rescate se cruza en su camino el rey brujo de Angmar, el más grande. Eso debe salir en la versión, perdón, en la versión extendida, ¿no? Porque no me acuerdo de esto. De los 9 reyes de los hombres que recibieron los anillos de poder. Este momento en el libro es uno de los mejores, porque el duelo entre ellos no llega a producirse, interrumpido por la llegada de la caballería de Rohan. Una tensión que nunca se rompe y que deja en el aire la pregunta eterna sobre quién habría ganado. Spoiler, el propio Tolkien dijo en una carta que el vencedor habría sido nuestro querido mago. Como esto a los guionistas les importa un pimiento, deciden humillarle haciendo que parezca que el rey brujo estaba a punto de vapulearle cuando es salvado por la campana. Como muchos sabéis, este canal no tiene ni sponsors ni publicó verá la luz en 2026, desde cualquier país al si soñemos con historia. La carga de los Rohirrim siempre ha sido, y sigue siendo, mi escena favorita de toda la trilogía. Aún así, analizada con la dureza habitual del canal, está plagada de fallos y sinsentidos. Para empezar, Theoden, del que ya no espero nada después del vídeo que hice sobre el abismo de Helm, ¿Qué tan mal le fue en el abismo de Helm, opina que es una gran idea chocar su espada contra las lanzas de todos sus jinetes. Una acción muy inteligente que solo tiene 3 resultados posibles. Se rompe el brazo o la muñeca, deja su espada roma e inservible, sí, o corta las lanzas de algunos de sus hombres. Sí. ¿Verdad que? Bueno, pero no es el filo, es el canto de la espada. Eso es solo ceremonial, pues, para que suene. Reyes como Theoden, mejor haber puesto en el poder a Grima, que era mucho más listo. La carga en sí también está a falta de cualquier consideración táctica. Lo normal y lo lógico, con tantos jinetes a tu disposición, no es amasarlos con una profundidad disparatada, sino repartirlos para acometer el ataque desde varias direcciones. Aumenta las posibilidades de romper la línea enemiga en alguno o en todos los puntos de contacto, y una vez rota, permite rodear y desordenar a los orcos. Ah, eso fue improvisado. Ah, pero es épico, pues. Pero por eso, pega el canto de la espada. Me imagino que eso no saldrá en los libros, obviamente. Y sí, ciertamente esto, que la caballería atacara desde varias direcciones hubiera estado bueno. Por supuesto, en el cine, los caballos son exactamente iguales que los tanques, capaces de derribar soldados de 80 o 90 kilos con armadura pesada y llena de rebabas, sin perder velocidad y sin sufrir ni un arañazo. Más creíble habría sido que los orcos sencillamente rompieran filas y huyeran del campo de batalla, que es como la caballería de choque suele derrotar a la infantería. Como he dicho en otros vídeos, los ejércitos no piensan como una mente colectiva que sabe que 200.000 son muchos más que 6.000 y que por ello no pueden perder. Sobre el terreno, cada hombre piensa por sí mismo, y echar a correr es una decisión muy razonable, tanto cuando eres el primero de la línea, como cuando eres el segundo y ves que el primero ya está corriendo. Ignorando el uso de los caballos como tanques, lo cierto es que los Rohirrim consiguen alejar a los orcos de la ciudad. Mientras tanto, en el interior, las cosas siguen sin ir nada bien, ya que vemos a los defensores atrincherados en uno de los niveles superiores. Su posición ya es desesperada, aunque deberían estar subidos en las torres y tirando contra los asaltantes cualquier cosa que tuvieran a mano, aunque fuera la cabeza de un compañero muerto o una misma piedra. Creo que el hecho de que el corte de cámara vaya justo a la altura de las posiciones elevadas de defensa es deliberado, para no llamar la atención sobre la ausencia de gondorianos hostigando. Claro que mira, aquí en la muralla hay un pasaje donde podrían estar acribillando a la gente a flechas, ¿no? A los orcos. Por cierto, que siempre me hizo gracia el troleo de Gandalf a Pippin contándole cómo es el viaje a las tierras imperecederas después de la muerte, a pesar de que ahí solo van los elfos, no los hobbits. Sé que luego se hace una excepción con los 4 protagonistas, pero dudo que Gandalf lo supiera ya en ese momento. Delito tendría que supiese eso, y no que los arqueros de Gondor iban a disparar contra la madera de las torres de asedio. Bueno, vamos a ver. Sí y no. Claro, Pippin nunca vería la Valinor, pero sí estaría en las cámaras de mandos. Que bueno, eso está aceptable. En la llanura de Pelennor parece que lo peor ha pasado, y que ya solo es cuestión de barrer a los enemigos que quedan, empujándoles al río para que se ahoguen o se vean acorralados. Pero en un espectacular giro de los acontecimientos, aparecen 20 olifantes al rescate, cargados hasta arriba de soldados Haradrim. ¿Dónde estaban escondidos hasta ese momento?
No lo sabemos, pero sugiero dos posibilidades, o detrás de una piedra, o su viaje de varios meses desde la otra punta del mundo, justo termina el día y en el momento crítico de la batalla. Claro que Elegid sí. la opción que más os guste. Aquí los Rohirrim Bueno, también la gente, los hombres de los barcos negros también llegan tarde, así que deberían de haberse limitado a rodearles y cansarles, pero la única táctica que conoce Theoden es la carga frontal y directa. oye, De esa forma sí. consigue que muera la mitad de su pueblo, aplastados por estas fortalezas móviles casi invulnerables. Éowyn tiene un gran momento cuando pasa por debajo de uno de los bichos y le golpea las piernas, haciéndolo caer al suelo. Otra escena sumamente absurda, porque con la de toneladas que pesan esos animales, darles un espadazo en una pierna sería como pegarle a la muralla de Minas Tirith. Tendría que haberse roto los dos brazos en el intento, y además el bicho ni se habría enterado. Lo de Éowyn haciendo de hombre, como pasa siempre en las adaptaciones cinematográficas, funciona mucho mejor en libro que en película. Aquí hasta el Wargo de Gozmos sabe que es una mujer, por lo que su revelación final, cuando mata al rey brujo, se queda en un eslogan de lo más cliché, sin ninguna fuerza detrás de sus palabras. Entonces asistimos al glorioso final de la batalla. Como me imagino que todos, o casi todos los que estáis al otro lado de la pantalla habéis visto la película, no os va a sorprender. Pero si alguno es nuevo, le encantará saber que quienes deciden el enfrentamiento en favor de los humanos son unos fantasmas verdes y asquerosos que trae Aragorn desde las montañas. ¿Lo qué? Pues lo que estáis oyendo. Estos eran antiguos soldados de Gondor que cuando fueron convocados por Isildur para luchar contra Sauron, les dijeron que si sabía contar no contase con ellos. En el libro, su papel es asustar a los corsarios para que Aragorn, los Dúnedain y los Hombres del Sur utilicen sus barcos como transporte para viajar hasta Minas Tirith. Pero en la película, estos fantasmas utilizan sus barcos como transporte para viajar hasta Minas Tirith. Pero en la película, en el libro, su papel es asustar a los corsarios para que Aragorn, los Dúnedain y los Hombres del Sur utilicen sus... Hay hombres ¿Pero qué hombres del sur? ¿Más gondorianos? Ah, pero hay ejércitos de los Dúnedain. Porque claro, en la época del Señor de los Anillos, de la Guerra del Anillo, Arnor se fragmenta en 3 reinos. Pero aún así todavía hay ejércitos Dúnedain después de la cuestión. Sus barcos como transporte para viajar hasta Minas Tirith. Pero en la película, estos fantasmas invaden el campo de batalla como un tsunami y limpian de enemigos tanto la llanura como la ciudad. Es un anticlímax absoluto, porque aunque vemos luchar a Aragorn, Gimli y Legolas, en realidad sabemos que solo se están luciendo ante la cámara. Si se hubieran quedado durmiendo en el barco, los fantasmas habrían ganado la batalla igual. Así pues, con Denethor y Theoden muertos y Faramir malherido, tenemos un final feliz para esta cruenta batalla. Pese a lo que pueda parecer, repito que adoro la trilogía de Peter Jackson. Nada más lejos de la 8ª temporada de Juego de Tronos, que esa sí que era una basura a todos los niveles. En cualquier caso, si queréis pasar un buen rato con el análisis de la batalla de Invernalia, podéis hacerle clic aquí. Está gracioso, estuvo graciosa la cosa. Sí.